Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el día nuevo que nos da cada mañana. Es un hermoso día hoy. Y vamos a continuar con la administración que se dio. Vamos a hacer una remembranza. En el día antepasado que hablamos sobre el tema 12, sobre la comida que el Señor había de comer, y le decía a los discípulos que vosotros no sabéis. Ahora es el Espíritu Santo que nos está hablando. Quiero hacer una remembranza sobre ello, porque el Espíritu del Señor, así como estuvo presente en el cuerpo, ahora está presente en espíritu entre nosotros. Y en este tiempo nos dice las mismas palabras. El Espíritu Santo tiene una comida que comer que nosotros debemos de saber. Es glorificar a nuestro Señor Jesucristo en todo el potencial que el Espíritu del Señor nos quiere impartir en su cuerpo, en su iglesia, para que podamos traer a Jesucristo del cielo a la tierra. Porque para eso es el espíritu de fe que nos ha sido dada. Y es hermoso el mensaje que escuché ahora de nuestro hermano, insistiendo el Señor en que vayamos a Él para que entremos en su descanso y para que descubramos que ese don de fe Él es el empresario, Él es el dueño de las riquezas y de todas las cosas. Y gloria a Dios por la bancarrota por la cual nosotros en nuestras propias perspectivas humanas queremos tener éxito. Y el Señor tendrá que hacer que nuestros propios éxitos terminen en un rotundo fracaso. A mí me da realmente regocijo saber que el Señor nos tiene que llevar al fracaso y al fracaso y al fracaso y a la bancarrota cuando siempre estamos buscando por nuestros propios caminos el éxito espiritual. Pero por el Espíritu Santo y la riqueza que tenemos en Cristo, entonces vamos a ver que ya no van a ser cheques rebotados, cheques que terminan en una crisis. Gloria a Dios por las crisis. Como les había dicho anteriormente, Albert Einstein, el científico más grande de la historia del siglo pasado, estuvo en medio de la crisis cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo que gracias a las crisis, si superamos las crisis, ¿cómo podíamos superar las crisis? Yo quisiera hacer una reflexión profunda. Realmente, si no es en Cristo Jesús, no vamos a superar las crisis. Entonces, fuera de Cristo Jesús, el hombre va a experimentar una profunda y absoluta derrota. Porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces, hagamos una reflexión de lo que estamos aprendiendo y recibiendo, porque ¿cómo es posible que estemos recibiendo la fe? La fe no se recibe en la mente, la fe se recibe en el corazón. Aquí produce Dios una transformación. Si no somos transformados en nuestros corazones, entonces ¿dónde está la fe? No podemos estar orando y orando, Señor y Señor y Señor y Señor, si no hacemos la voluntad del Señor. Eso es absurdo completamente. La fe opera por el don de Cristo mismo en nosotros, para que nos refrigeremos y nos gocemos en la esperanza bendita que tenemos de esa gloriosa salvación, de ser librados del sistema de las tinieblas del reino
de Satanás que opera en este mundo y que Satanás ha estado queriendo poner al hombre de líder sobre este mundo, al hombre mismo. El hombre mismo en sus propios caminos defrauda la obra de Dios. Pero los que somos tomados por Cristo, le amamos. Y si le amamos, renunciamos a nuestros caminos. Y si renunciamos a nuestros caminos, entonces viene una gloriosa revelación de los caminos de nuestro Señor. El camino glorioso de nuestro Dios. Y es por eso quiero hacer una remembranza del problema que tenemos si no aprendemos a entender. Porque la gente no ora y menos que lo haga sin cesar. Porque quiero hacer esta remembranza acerca de como decía el hermano, hay quienes están queriendo predicar 25 minutos y ya, con eso ya es suficiente. Entonces, ¿dónde está el hambre? El hambre por Dios. ¿Dónde está el hambre por Dios? Si no se está bajo el yugo de Cristo, realmente no podemos aprender a entender lo codiciable y lo deseable que es el terreno de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él trabaja por su Santo Espíritu para cultivar nuestro ser interior, edificar nuestro ser interior, revelarnos el reino de Dios. Y así por fe, nosotros veremos que las labores en la cual hemos empezado a entrar y que es necesario que la iglesia sea ordenada, organizada, restaurada, regenerada, completamente redimida de este mundo para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, aprendamos el ministerio que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Un precioso ministerio que debe de ser deseado y codiciable como ninguna otra cosa. Uno de ellos es el ministerio del sacerdocio, que al tiempo señalado por el Señor vamos a compartir la necesidad del ministerio, de entrar en el ministerio de la intercesión. Entonces, ¿dónde está la fe? La fe que viene de Cristo en nuestros corazones. Si estamos buscando por nuestros caminos. No hay fe en nuestros propios caminos. La fe viene directamente como un don divino para que nosotros veamos las riquezas de ese banco insaciable de proveer y proveer y proveer las bendiciones eternas de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Recordemos, todo es en Cristo, por Cristo, para Cristo, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y esa es la razón por el cual nosotros ejercemos fe. Entonces, ¿dónde está la fe? Lo que hay es conocimiento intelectual, no fe. Y no hay, fíjense bien, esto es importante, hermanos, no hay convencimiento de pecado. Cuando no hay convencimiento de pecados, hermanos, entonces seguimos en la obstinación de nuestros propios caminos. ¿Y saben qué? Me hizo aclarar, entender radicalmente el Señor que cuando recibimos la palabra en la mente y no en el corazón y no la obedecemos y no seguimos los mandamientos del Señor, es ahí donde entra desde el principio el endurecimiento del corazón. Y ese corazón se va endureciendo y se va engrosando en engrosamiento. Ya es muy difícil que entre la palabra cuando lo terrenal ha
Ha hecho duro el corazón. Por eso es que el Señor tiene que pasar como una planadora y romper esa tierra dura. Porque ¿quién va a parar al Señor de revelar su reino y sus caminos? Absolutamente nada ni nadie va a parar a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el poder del cielo está escondido en Él. Por eso es que requerimos la revelación de nuestro Señor. Requerimos el Espíritu Santo en luz que nos haga entender, para que iluminados en esa gloriosa fe, veamos que solamente lo que es de Dios permanecerá en pie. Y todo lo que no es de Dios, sino del intelecto humano, terminará como estopa. Pasará por el fuego de la prueba y todo será consumido. El Señor hará consumación de las obras humanas. ¿Qué tiene que ver, dice el Señor, la paja con el trigo? Absolutamente nada. ¿La paja para dónde se va? ¿Para dónde va la paja? Para el fuego. Pero el trigo, el Señor lo almacena. Lo almacena en nuestros corazones cuando somos hijos de fe. En nuestros corazones. Así pues, hermanos, comprendamos la fe que ha puesto Jesucristo nuestro Señor en nuestros corazones. Comprendamos que la fe obra por el amor. Obra por el amor. Es motivada la fe por el amor. Qué precioso eso. Así es como aprendemos a conocer a Jesucristo. Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo Jesús. Es nuestra dádiva, es nuestra riqueza, es nuestro todo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Y esa es la verdadera religión. La religión que viene de arriba, del cielo, es el Señor mismo que bajó del cielo para estar en nuestros corazones y dar su vida por nosotros. El amor de nosotros para con Dios, si no viene de arriba, sino que es de abajo para arriba, nunca va a funcionar. Porque el Señor no quiere nuestros esfuerzos vanos de querer agradar a Dios a nuestra propia manera. El Señor no acepta el sacrificio de Caín, porque esa es la religión del hombre. La religión del hombre empezó con Adán, que se fue y se escondió de Dios porque tenía vergüenza y se tapó su desnudez con hojas de chagüite. Pero el Señor le tuvo que sacrificar el cordero como símbolo del Señor Jesucristo para vestirlo. Por eso, hermanos, comprendamos el evangelio del reino de Dios. Comprendámoslo, recibámoslos y dejamos de ser obstinados y necios en nuestros corazones. Porque muchas veces tenemos que reconocer que en nuestros caminos vamos a fracasar. Entonces hagamos pues remembranza de lo que se compartió la semana pasada. Esta remembranza es importante que la captemos, hermanos. En Malaquías
13:15. Fijemos lo que pasó. 400 años antes de la venida del Mesías al pueblo hebreo. La promesa dada al pueblo de Israel. ¿En qué condiciones estaba el pueblo? En Malaquía podemos ver que el Señor tiene como un diálogo, un altercado. ¿En qué te hemos amado? Le dicen al Señor. Entonces aquí veamos en Malaquías 13 que dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Esto de por demás es servir a Dios, fíjense bien que los fariseos, los saduceos, los escribas y todo era un desastre de creencias, denominaciones, doctrinas, el parecer de cada uno, cada quien en su grupito y tantas cosas. Pero ellos ya no estaban sirviendo a Dios. Ellos estaban envanecidos, enriquecidos en sus propios conocimientos intelectual, pero en sus corazones estaban engrosados. Por eso hagamos reflexión en qué tiempo estamos, así como antes de la venida del Señor, 400 años antes. Entonces dice, habéis dicho por demás es servir a Dios, ¿y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. Entonces así cayó el pueblo en la religión humana de engreerse y creerse que todo lo sabe, que todo lo sabemos. Y caemos en la triste realidad de que la altivez, el orgullo y la vanidad es lo que prevalece en aquellos que nos hacemos muy, pero muy religiosos, muy santos, muy especiales, muy escogidos, muy únicos, que se nos olvida que amar a nuestro prójimo, al mundo, como el Señor amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, para que no estemos ya más perdidos y extraviados. Entonces podemos ver pues que por causa de todas estas cosas el pueblo cayó en cautividad. En esos un siglo antes aproximadamente, antes de la venida del Mesías o menos, ya empezaban a existir los césares en Roma. Y el pueblo terminó esclavizado. Porque por la desobediencia a la palabra y pasar por alto las demandas de Dios, entonces el pueblo tiene que entrar en esclavitud. Y así estaba el pueblo de Dios cuando el Señor Jesucristo vino. Eran tributarios de los romanos, del Imperio Romano. Entonces, pasó pues el tiempo
Y una vez sometido el imperio Israel al imperio romano, solo unos cuantos percibían los tiempos y las sazones de Dios. Simeón, Ana. Miren, cuando llegó el Cristo, inmediatamente supo que ese niño que estaba siendo bautizado era el Mesías. Ana, que profetizó de las glorias y las maravillas del reino de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de entre los pobres y familias muy temerosas de Dios, es que vino entre ellos el Mesías. Como les había dicho, pues la semana pasada, lo voy a hacer una remembranza porque es maravilloso. Es maravilloso que dice las Escrituras que fue escrito un libro de memoria de los que le temen. Quiero que hagamos una remembranza, hermanos, con respecto al tiempo. Estamos viviendo ya el tiempo que ha de venir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no cabe duda que año con año veremos que hemos ya entrado empezando este milenio, yo creo convincentemente, con convicción en mi corazón, por fe, que entramos a la medianoche, a las 12 de la noche. Desde que empezó este milenio es como, ustedes saben todo el procedimiento de lo que sucede con el tiempo. El tiempo estaba dividido en 12 horas de día y 12 horas de noche. Y en las vigilias habían 4 vigilias, de 3 horas cada vigilia. De 6 a 12 eran 2 vigilias, y luego de 12 hasta que apuntara el sol. Al fin de la 4ª vigilia viene el nuevo amanecer. Bueno, entonces reflexionemos otra vez. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ahí estamos viendo al remanente. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo tengo de hacer. Y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Porque una de las cosas más preciosas que realmente estoy aprendiendo, y todos requerimos aprender, que cuando llegamos a Cristo es cuando experimentamos bancarrota. Y es necesario que el Señor tenga que hacer que sea así, que todos experimentemos bancarrota, para que nos demos cuenta que hay una fuente de vida, de esperanza, que el amor de Dios nos está esperando, que nosotros nos rindamos a sus pies. Ya es el tiempo en que descubramos que tenemos que humillarnos ante el Señor, adorarlo, reconocerlo por lo que Él es, no tanto por lo que Él hace o por las dádivas que nos da, sino por lo que Él es. Ese es lo que el Señor quiere,
que nosotros volvamos nuestros corazones, aprendamos a reconocer que todos los días de nuestra vida debemos de arrepentirnos de ser carne y sangre, de fallarle tanto a Dios. Y descubrir que en Cristo Jesús somos revestidos a ser unas nuevas criaturas. Qué precioso privilegio es ser hijos de Dios, donde carne ni sangre no tiene parte, sino que es una obra gloriosa, preciosa, primorosa, en las manos del alfarero. Nosotros somos el barro, Él es el que hace la obra. Qué preciosa es, qué preciosa obra el Señor está queriendo hacer en nuestros corazones. Qué preciosa es la obra de Dios. Así que, así es que de tal manera sigamos caminando, que el Señor no nos dejará avergonzados. Aprendamos a cultivar la fe por su fidelidad y que no vaya a suceder lo que sucedió con el pueblo israelita, y así va a suceder. El Señor estuvo haciendo referencia al pueblo. Ahí podemos ver en las profecías de Ezequiel: no por vosotros lo haré, sino por mi nombre, para que mi nombre no sea vituperado, para que mi nombre no sea puesto en nada ante las naciones. Por mí lo voy a hacer, no por ustedes. Hermanos, no defraudemos nuestras almas, porque defraudando nuestras almas, pues estamos quedando mal con el Señor. Reflexionemos, hermanos, este es un tiempo oportuno, apropiado. Empecemos de nuevo. Qué precioso es cada vez que el Señor me ha mostrado que el nuevo día que el Señor me da, empiezo como que no hay pasado. Es el futuro en las manos del Señor, aprendiendo a vivir el presente, el día de hoy, ahora, cada momento, aprendiendo a vivir como hijos de Dios en Cristo Jesús. Todo eso lo hizo el Señor en la obra de su cruz. Todo eso el Señor lo hizo. Tanto misterio, tanta preciosa revelación escondida en Cristo, que somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron, he aquí, como dice el Señor, todas son hechas nuevas. Así que veamos pues lo que dice en Malaquías, versículo 18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este asunto de saber discernir por el Espíritu Santo la diferencia entre lo que es buenos frutos y malos frutos. Hay profecías que se hablan de la canasta de los higos, buenos, muy buenos, y los higos tan podridos que no se podían comer. Así pues que tenemos que darnos cuenta que caminando en Cristo el Señor está haciendo una pared de división. En lo que está, como una vez el Señor me mostró un sueño que yo iba en medio del mar, de una costa, y la mitad de la costa, luego el mar, todo estaba sucio. Y la otra mitad
Y fíjense bien qué misterio hay aquí en esto, escondido. Y un día vamos a hablar sobre eso. Los de la derecha estaban sucios, estaba sucio. Y los de la izquierda estaba limpio. No había una suciedad. Y ahí estaba el mar. El Señor hará grandes cosas que quedaremos asombrados por su sabiduría. Porque nosotros, al no conocer el árbol de vida que está en medio del huerto y haber sido parte más del árbol, el árbol de muerte que causa muerte espiritual, ya sea estar en el bien, en lo bueno, en lo malo, porque muchas veces el que se considera bueno, se está confiando a sí mismo. Y el que se considera malo, muchas veces hay más esperanza del malo que del bueno. Porque el bueno se vanagloria de sus hechos, de sus obras, de sus buenas obras. Así que el Señor tiene tantos misterios por el cual mostrarnos de qué manera el Señor va a desarraigar nuestras vidas del árbol de muerte, para anclarnos y revelarnos que el árbol de vida no tiene parte ni suerte con el árbol de muerte, que es del conocimiento tanto del bien y del mal. Ok, hermanos, pero hagamos una reflexión importante con respecto a la gloriosa esperanza que tenemos por delante. Y vamos a leer en Malaquías 4, del 1 al 3, porque, como decíamos, la noche es larga y cuando está de noche, pues no se trabaja, no se puede trabajar. Eso de que no se puede trabajar es porque verdaderamente ya estamos entrando a vivir el mundo está empezando a vivir en la oscuridad profunda que viene sobre este mundo. Y gloria a Dios porque como hijos vamos a aprender a dar testimonio, no por palabras, sino por hechos, para que seamos luminares en este mundo. Y el mundo pueda ver el testimonio de los hijos de Dios, de que Cristo reina entre nosotros y que todos sus hijos somos uno en Cristo Jesús. Y como decía anteriormente, el Señor acabará como lo viejo, que todo lo que es del humano se envejecerá, así todas las doctrinas, las pretensiones de creencias que tenemos muchas, todo el Señor hará completamente, todo lo nuestro se acabará hasta que resurja en medio del escombro de tantas cosas, todo lo que es de arriba, todo lo que es divino, todo lo que es genuino, todo lo que es virtuoso, todo lo que viene de parte de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y en esta fe es que nosotros nos estamos cultivando, en la fe que proviene del Señor. Malaquías 4, 1, 3 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz
ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Qué precioso es esto, hermanos. Justicia y juicio quiero, dice el Señor. Y en medio de la justicia y el juicio, la misericordia de nuestro Dios. Porque eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Misericordia. El Señor me habló el domingo en la mañana a través de un hermanito muy amado, muy apreciado, porque siempre me requiere y es precioso que nos estemos requiriendo los unos a los otros. Y el Señor me estaba hablando a través de él. Es más, voy a tomar nota de lo que escribí. Digo, voy a compartirles algo como una exhortación en lo que es caminar en Cristo. Le puse como título a las palabras, la piedad y nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio de la piedad tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. La doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Por tanto, desecha las fábulas, ejercítate para la piedad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sabe librar al piadoso de la tentación. Sigue la justicia, porque la justicia nos revela la piedad, la fe, el amor. El que no sabe esto está envanecido y no sabe nada y ha tomado la fe como fuente de ganancia. A los tales evita. Al aplicarnos la justicia divina a nosotros mismos, somos librados del juicio de Dios por la misericordia que nos aplica el Señor. Pero si nosotros no aplicamos justicia y no tenemos misericordia, no seremos librados del juicio del Señor. La piedad está por encima de todo. Sin piedad nos quedamos con las manos vacías. Así pues que, hermanos, continuemos en lo que dice Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y qué precioso lo que dice. Y en sus alas traerá salud. Y dice aquí, fíjense bien, aquí están las profecías y saldréis, dice la palabra, saldréis como salió Israel de Egipto. Y si no hubiera sido puesto la sangre en sus dinteles y en los postes de sus puertas, ahí se hubieran quedado. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, dice el Señor. Ha dicho así Jehová de los ejércitos. Así que, por tanto, hermanos, es esencial para nosotros entender la doctrina de Cristo y seguirla con cabalidad.
con certeza, con convicción de fe. ¿Quiénes lo hacen? Los que reciben la palabra. Esto es un asunto, no como decía el hermano, el pastor Salomón, de que levanta la mano y pareciera que fuera, esto es un comercial, un cristianismo comercializado. Hermano, es una convicción de fe en nuestros corazones, de que nos arrepentimos de corazón. Nos volvemos a Dios, vemos nuestros propios caminos y le damos la espalda a nuestros caminos para caminar con el Altísimo, no viendo atrás. Porque el que ve para atrás, dice el Señor, no es digno de mí. Así que, hermanos, los que recibimos la palabra del Señor, nos refrigeramos, nos contentamos. Así era como cuando el apóstol, los predicadores del tiempo de la iglesia primitiva, las multitudes de personas recibían la palabra. Así también nosotros recibamos la palabra. El que está oyendo y no ha y que necesita digerir, necesita integrar, necesita creer, más que todo en el que está arriba, reciba la palabra del Señor. Créale al Señor. Nosotros solamente hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, porque todo lo demás lo hace Él. El Dios de milagro es Él. Porque la fe opera cuando ponemos nuestra fe en Él. No en el pastor, no en la iglesia, no en cosas, no en actividades infructíferas que no aprovechan, sino en nuestra devoción entera, entrega y consagración a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Esa es la clave para no caer en el mucho cristianismo que hay ahorita, mucho cristianismo en el cual muchos líderes y ministros aún, fíjense bien, lo mismo que sucedió en el pueblo de Dios. Muchos que engruesan su corazón porque reciben la palabra acá y no la reciben en el corazón. Para que no caigamos en la gran apostasía que se está levantando y ya se ha levantado en estos tiempos, donde hay envidia unos contra otros, donde hay riñas, contiendas, pleitos, disensiones que son productos de la carne y no están conformes con la piedad y con el amor que debieran de haber cultivado en sus corazones. Por eso estamos en tiempos peligrosos, hermanos, para que nos demos cuenta que nuestra fe y confianza solamente la debemos depositar en el cielo, en lo que está arriba. Reconociendo que somos carne, que fallamos a Dios, y por eso les decía, quiero recordarles, qué importante es que aprendamos a descubrir que en nuestros propios caminos estamos ya en bancarrota. Pero volvernos al Señor y reconocer que la fe que viene del Señor nos restituye, nos restaura, nos sana. Entonces, es cuando podemos entender la obra de la cruz de Cristo Jesús, cuando Él dijo, consumado es. Cuando el Señor dijo, consumado es, los cielos se estremecieron. Vino un día de juicio y el mundo fue juzgado hace 2000 años.
Por tanto, los cielos se estremecieron, dicen las Escrituras. El Señor concluyó, finalizó con la vieja creación para empezar con otra nueva creación. Ahora en Cristo Jesús somos una nueva creación. El hombre viejo tiene que ser sacado fuera, desechado de entre nosotros. Y el hombre nuevo, que es el Señor, es el que debe de hacer su obra. Entendamos, dejemos que el Señor obre para que comprendamos que la obra viene de Dios, no de nosotros. Así pues que nos liberó de nuestra vieja creación y así es que vamos cultivando la fe. Así es que la mente va obrando el Señor en la mente para nuestra necesaria regeneración. Somos regenerados en Cristo a través de ir adquiriendo la mente de Cristo, para que Él pueda en nosotros establecer su vida y podamos comprender la vida nueva que tenemos en Cristo. Esa es exactamente la única razón de la práctica de nuestra fe. Así pues, hermanos, no podemos retener más lo viejo, lo que Él ya destinó a la muerte. Él es nuestra fe, Él es el que hace la diferencia. Es la presencia, como dijo el hermano, fíjense bien, la presencia de Él en nosotros es lo que cambia y lo transforma todo. Salimos de la muerte y volvemos a la vida. Salimos del fracaso y entramos a la victoria. Dejamos atrás nuestro pasado y nos extendemos hacia adelante de lo que Cristo ahora tiene destinado a hacer en nosotros. Para que podamos decir así, como decía el apóstol, nuestro apóstol, Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es en Él el ejercicio de nuestra fe, que Él obra el milagro de transformar nuestra vida de lo que no es, para que se haga manifiesto en Él lo que ahora es. Como decía, una remembranza que me viene de la obra de la cruz ministrada por una sierva amada, nuestra hermana Bárbara Samuels, que vino a refrigerar nuestros corazones, fortalecernos en la fe. Estamos siendo agradecidos infinitamente porque el Señor vino a refrescar nuestros corazones para compartirnos honda y profundamente la obra de la cruz. Es necesario que el Señor ponga el dedo en la llaga de nuestros corazones y seamos sanados. Por la sangre de Cristo Jesús, por la obra de la cruz de Cristo, nuestro Padre Celestial obra el milagro de los milagros. Hacer en nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, nuestra labor es tan solamente ejercer fe en su palabra,
y esperar en que Él la ejecute y haga cumplirla en nosotros. Por su fidelidad, como Él así nos lo hace saber en nuestros corazones. Hermanos, cada uno tenemos que tomar una decisión. Es importante que consideremos la doctrina de Cristo, como una vez había dicho, quiero hacer remembranza para que dejemos que el Señor cultive su mensaje en nuestro corazón. El Señor mismo, Jesucristo, dijo, mi doctrina no es mía. Si Él dijo de sí mismo que su doctrina no era la de Él mismo, sino era la del Padre, ¿quiénes somos nosotros para tomar la doctrina de Jesucristo como si fuera nuestra? Nosotros somos los que se nos demanda que nos sometamos a esta forma de doctrina. Que en la obra de la cruz de Cristo fue puesto bajo juicio, porque esa es la justicia de Dios. El hombre yo, pecador. Mi ego, todo mi ser, mi carne. Como dice las Escrituras, como decía el apóstol, somos vendidos al pecado. Entonces, nosotros requerimos ver en Cristo la obra consumada de la cruz. No podemos permanecer en lo que está muerto. No podemos permanecer ya más en lo que corresponde a estar en la carne. El apóstol Pablo decía en la forma de doctrina en la cual él fue enseñado y sustentado, que nos armemos de este pensamiento, que con Cristo estoy crucificado y muerto en la carne. Por esa razón el Señor Jesucristo murió en la carne, porque era necesario que el Señor hiciese una consumación de pecado, concluyera todo lo malo a través del derramamiento de su preciosa sangre, completamente bajo el juicio del Señor. Una vez una hermana estuvo compartiendo, una sierva de Dios con profunda devoción, y ella se miró en Cristo Jesús en su sacrificio y pudo ver que ahí estaba plenamente entendiendo y conociendo el amor de Dios. Hermanos, aprendamos a entrar por la puerta, esa puerta tan estrecha. Aprendámonos a vernos muertos en Cristo Jesús, en nuestra carne. Aprendamos a morir en Cristo. No nos neguemos a morir, porque es así como vamos a aprender a comprender, a descubrir, a entender lo que es la obra poderosa de Dios. En Cristo Jesús morimos a nuestros pecados. Y nuestro yo es necesario que sea tratado, quebrantado.
Allí en el castigo que nosotros le estábamos haciendo a Cristo, Cristo nos tomó a sí mismo y Él hizo castigar la carne, a condenar la carne, porque la carne requiere, por causa de la condición de pecado, requiere la muerte. Requerimos la muerte de nuestra carne y de nuestro yo, de nuestro ego. Y hermanos, oh, qué precioso es ir dándonos cuenta. La experiencia gloriosa y preciosa que al haber muerto en Cristo, en la carne, entramos en su reposo. Descansa nuestras almas. Qué precioso es entrar en ese descanso del Señor, en ese reposo. En quietud, dice el Señor, vuestras almas serán salvas. Así pues aprendamos a entender la obra de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias por tu gloriosa palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Queremos aprender a recibir de tu espíritu, a morir en la carne, a vivir por tu espíritu. Vivifícanos, fortalécenos, Señor, porque la obra es tuya y completamente queremos aprender a vivir en fe, por fe y para fe, dependiendo enteramente de ti. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre eterno, porque en Él estamos en tu gloria, en Él estamos delante de ti. Él es tu gloria y en Él podemos ver, Padre, tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén.